En realidad el tema que nos reúne hoy es un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es la importancia de los probióticos. Y quería empezar poniendo un contexto un poco más grande, ¿no? De cómo va la salud del mundo, porque sé que Álvaro Zúñiga, el presidente fundador de esta empresa de Fusion, tiene una visión un poquito más grande que solo vender algunos cuantos vitas, ¿no? En realidad, del tiempo que conozco a Álvaro, su misión es mejorar la salud del mundo, ¿no? Cambiarlo todo en términos de salud y bienestar para todo el planeta a través de nuestras excelentes bebidas y otros productos que ahora también tenemos. Entonces, teniendo este panorama grande, que somos un movimiento de bienestar, que somos una fuerza para el bien, tenemos que tener muy claro los retos a los cuales y los obstáculos y los rivales que vamos a tener en el camino. Ya que es en este tema, por ejemplo, bueno, a mí me encantan mucho las gráficas, me ayudan a ordenar la información y a poder ver con claridad la realidad. En esta gráfica podemos ver la tendencia de uno de los muchos problemas de salud que tenemos, pero tal vez para mí uno de los más serios, que es la obesidad infantil. Esta gráfica nos muestra cómo en los Estados Unidos, por poner un ejemplo de un país, está aumentando la obesidad infantil y probablemente vaya a seguir aumentando en los próximos años si es que no hacemos algo al respecto, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema muy grande porque no es simplemente, ya nos hemos dado cuenta que la obesidad no es solo tener un poco de peso adicional, sino que implica un estado que promueve casi todas las enfermedades que más tememos hoy en día, como la diabetes, la hipertensión, los eventos cardiovasculares que pueden ser tener un infarto al corazón o al cerebro, la famosa artrosis, sobre todo en las rodillas, e incluso distintos tipos de cáncer, ¿no? Ya se sabe que la obesidad está asociada a más de 10 tipos de cáncer y nuestro sentido común nos dicta que mientras más joven la persona inicia con obesidad, peor el desenlace a largo plazo, ¿no? Y esto se junta con muchos otros problemas que también vamos a ir conversando en adelante. Entonces, si es que no intervenimos, si es que no decidimos hacer algo al respecto como sociedad, como humanidad, vamos a seguir yendo de mal en peor. Y la segunda pregunta que yo me hacía, que siento que es importante que nos hagamos todos como embajadores de salud, ¿no? Como un movimiento de bienestar, como una fuerza para el bien, es hacia dónde queremos ir, ¿no? Como planeta, como humanidad, como raza humana, hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Y qué, bueno, qué legado o qué bases queremos dejar también para las futuras generaciones. Y algo bien interesante aquí en este gráfico de estatista, que es o sea, simplemente gráficos circulares, nos dice que para el 2030, ahorita nomás, en 4 años, van a haber 254 millones de niños obesos en el mundo. Y estos niños ya van a tener mucho en contra. Se van a tener riesgo de sufrir muchísimas enfermedades, incluso se habla también de que la obesidad puede afectar el neurodesarrollo, es decir, no van a alcanzar su máximo potencial cognitivo y eso a largo plazo nos quita fuerza, ¿no? Como países, como mundo, para seguir desarrollando nueva tecnología, nueva ciencia y para seguir avanzando como humanidad, si es que nuestros niños en un futuro no logran alcanzar el máximo potencial que podrían haber alcanzado si es que desde muy pequeños cuidáramos realmente su salud y las protegiéramos con fuerza, ¿no? Y me estoy enfocando en este grupo porque tal vez, y bueno, también es algo muy personal, yo hace un poco menos de 2 años acabo de tener mi primer sobrino, solo tengo un hermano,
que es mayor que yo, y él acaba de hace algunos años casarse y hace menos de 2 años tener un hijo. Y de hecho me ha hecho reflexionar desde ese punto de vista de qué ejemplo le estamos dando a las nuevas generaciones y qué mundo le estamos dejando a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que es algo que nos toca reflexionar a los que ya estamos un poquito mayorcitos, ¿no? ¿Qué regalo les estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros? Esta parte me pareció fantástica porque me puse a investigar por qué nos estamos desviando tanto, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque es alucinante la tendencia hacia la cual va el mundo, también representada por un país muy interesante que es Estados Unidos, que es Estados Unidos gasta el porcentaje más alto de su Producto Bruto Interno, es decir, de la producción de todo su país, gasta el porcentaje más alto del mundo en salud. Salud entre comillas, porque su salud es full atención médica, ya sabemos que eso no necesariamente es salud, pero es el que más invierte, en teoría, porcentualmente hablando en su salud, y es uno de los países que que peores indicadores de salud tiene en el mundo también. O sea, sus indicadores de salud no se comparan a la mayoría de indicadores de otros países que invierten incluso muchísimo menos dinero. Entonces, ¿qué aprendizaje a mí yo rescato de ese tema? Es que enfocarnos en atender los problemas de salud cuando ya aparecieron y son floridos o hasta groseros, es demasiado tarde, demasiado costoso y de muy poca calidad. Es la peor inversión posible tratar de recuperar la salud cuando las personas ya han perdido la mayoría de ella. O sea, hagamos lo que hagamos, le pongamos el esfuerzo, el tiempo, la plata que queramos. Si ya es tarde, ya es tarde. Y otros ejemplos que también he podido reflexionar yo en conversaciones con mi papá, por ejemplo, es cómo hay tantas personas que son billonarias y que terminan muriendo por causas completamente prevenibles. Y es que hay momentos en donde ni toda la plata del mundo va a poder hacer que recuperes tu salud. Entonces, y bueno, se ha ido demostrando que lo más costo efectivo es prevenir la aparición de estos problemas, ¿no? Y justo me metí a leer una de mis revistas favoritas, que es The Lancet. Por ahí, si alguno se dedica a alguna profesión de la salud, seguro habrá escuchado de esta revista. A mí me gusta muchísimo. Es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Y ahí me hablaron por primera vez de una clasificación que yo nunca en mi vida había escuchado. Ojo, soy médico, estoy haciendo mi especialidad, he llevado cursos de nutrición también universitarios, no cursos así al azar, sino en la escuela de nutrición de mi propia casa de estudios. Y nunca me habían contado de la clasificación de NOVA. Me parece alucinante. Me hace recordar por acá seguro algunos conocen a mi mentor, a Juan K. Cisneros, que él también estudió economía en una de las mejores universidades de aquí de mi ciudad, de Lima, y nunca le explicaron del cuadrante el flujo de dinero, ¿no? Qué interesante. Bueno, esta clasificación de NOVA nos habla de que los alimentos que ingerimos diariamente los podemos poner en cuatro grandes grupos. El primero, o alimentos no procesados o mínimamente procesados. El segundo grupo, ingredientes procesados culinariamente, es decir, cuando fríes un huevo, ya lo procesaste, pues está frito, ¿no? Si metes el pan a la tostadora y lo tuestas, eso también es procesarlo. Procesar es alterar de alguna manera física o química los alimentos que vas a ingerir. Puede ser cocinarlos, puede ser freírlos, hervirlos, incluso trozarlos, como altera su forma física, es un tipo de procesamiento. No decimos que el procesamiento per se es malo. Justo hace poco leía, no me acuerdo qué autor decía y me pareció bravaza esta información, que es que hay muy pocos signos de inmadurez emocional tan claros como las personas que ven simplemente el mundo en blanco y negro, ¿no? Bueno o malo. Y que ya ser adulto implica tener el coraje de enfrentar la vida en todos sus matices.
que lo más probable es que nuestra vida sea una serie de grises, un continuo de grises, más que un blanco y un negro. Entonces, no vamos a decir, ah, todo lo procesado es malo, o todo lo que no es procesado es bueno, porque también, o sea, yo le cuento a mi equipo, a mi familia, a la gente que quiero, y bueno, abrí un TikTok que al final se los voy a compartir para poder también seguir compartiéndolo a personas a las que no, tal vez no conozco directamente, que es, por ejemplo, la naturaleza tampoco es perfecta, ¿ah? O sea, así como un erizo tiene espinitas para defenderse y que no lo coman, ¿no? Porque ¿quién quiere que lo coman? Las plantas tampoco quieren que las comamos. Y así como las plantas nos aportan nutrientes, producen ellas mismas antinutrientes para que no las comamos en exceso, ¿no? Entonces las plantas tampoco son perfectas. Y los antinutrientes generan inflamación intestinal, que hace problemática, entre otras cosas, evitan la absorción de otros nutrientes esenciales como el hierro, el calcio, etcétera. Entonces, ni lo natural es perfecto, ni lo artificial es diabólico. Hay que aprender a manejarnos en el punto medio, ¿no? Ya no somos niños, creo que acá en la sala al menos todavía no he visto niños, entonces hay que aprender a tener la mente abierta y la visión amplia para discernir cuándo algo puede ser positivo en algunos aspectos, negativos en otros, depende del contexto y del lugar. Pero igual hay que tener algunas cosas claras, ¿no? En general, a grandes rasgos, como regla práctica, pero no aplica obviamente a todos los sentidos, mientras mayor el procesamiento del producto alimenticio, muy probablemente peor sea su impacto en nuestra salud. Entonces, después tenemos el grupo 3 que ya son alimentos procesados, ¿ok? Podemos tener pues algunos alimentos procesados como los que vemos en la imagen, y el grupo 4 que son los alimentos ultraprocesados, que para mí es bastante fácil identificarlos. Yo les doy esta regla práctica, que es, si voy a comprarlos y veo la lista de los ingredientes y hay cosas que no entiendo fácilmente, bueno, en mi caso es un poco más difícil porque soy médico, ¿no? Pero si es que, no sé, le presento a mi primo o a bueno, mi sobrino es muy niño, o a alguien que no se dedica a la salud y no entiende todos los ingredientes, lo más probable es que no deberíamos comer eso, ¿no? O si quieres, puedes googlear eso que no entiendes y en internet están todos los riesgos que podrían traer para tu salud, ¿no? Entonces, estos alimentos ultraprocesados no solo, como dice su nombre, tienen varios niveles de procesamiento en donde usualmente pierden la mayoría de su aporte nutricional y simplemente terminan con un contenido casi vacío, lleno de aditivos artificiales que son los únicos que soportan tal nivel de procesamiento que les dan cierto color y sabor y que encima la mayoría, y esto lo dice la misma revista Lancet y la Organización Mundial de la Salud, la mayoría están biodiseñados para que no generen llenura y para que te generen la necesidad de seguirlos comiendo, ¿no? Hablar de que generan adicción es meterme en un punto difícil porque la adicción tiene ciertos criterios que hay que cumplir para hablar de ella, pero en términos cristianos y sin temor a pecar de hipersimplificado, estos alimentos ultraprocesados están diseñados para que no nos llenen y no podamos dejar de comerlos. Entonces es problemático y como ya te estarás dando cuenta, es más problemático para los niños porque son personas que todavía están madurando su autonomía, su capacidad de tomar mejores decisiones para su futuro. Entonces a ellos quienes tenemos que cuidarlos en particular, ¿no? Justo mi papá me preguntaba, oye, ¿y tú si llegas a tener un hijo, porque es algo que yo todavía no estoy del todo convencido, cómo lo alimentarías o cómo cuidarías su alimentación? Y yo le decía que sería muy rígido, y se rió un poco en mi cara porque yo con la alimentación soy todo menos rígido, ¿no? Yo como casi lo que quiera. Entonces me dijo, pero ¿cómo así? O sea, si tú no eres así. Pero es que claro, yo ya no soy así porque mi cerebro ya maduró, mi corteza prefrontal
ya ha llegado a su máximo desarrollo biológico, encima he estudiado mucho la salud, entonces puedo a estas alturas y con asumiendo la propia responsabilidad sobre mi salud presente y futura, puedo ir decidiendo diariamente lo que es mejor para mí. Y soy una persona que tiene menor riesgo de manipulación por el marketing, entre otras cosas. Un pequeño todavía está aprendiendo a discernir qué es lo mejor para él o para ella. Siguen metiendo el dedo al enchufe. Entonces, no podemos darle la misma libertad que a un adulto. Ya cuando sea adulto probablemente se tome una chela conmigo, ¿no? Y no pasa nada. Pero de niños hay que cuidarlos con uñas y garras. Para irnos centrando ya en particular en lo que nos trae hoy, es ver este tema que para mí es fantástico, alucinante, que es hasta hace algunas décadas, probablemente acercándonos a los 90, de lo único que hablábamos en funcionamiento del cuerpo humano y salud eran de nuestras propias células y de cómo estas interactuaban y trabajaban en equipo para que todo el organismo funcione en armonía y prospere con el paso de los años. Luego, no sé a quién, que los científicos hacen cosas raras a veces, se le ocurrió poner una muestra de materia fecal al microscopio y ver qué había. Y bueno, se dieron cuenta que habían como unos pequeños bichitos, por así decirlo, en el microscopio viendo materia fecal, ¿no? Y les pareció extraño y como a los científicos también les encanta ponerle nombres a todo, y unos nombres bien particulares a veces, a mí me resulta muy divertido. Le pusieron flora intestinal porque parecía pues que estaban viendo una jungla o una selva, un conjunto de plantas en la caca, literalmente. Entonces le pusieron flora intestinal porque él sale de nuestros intestinos, ¿no? Luego obviamente reflexionaron un poquito y se dieron cuenta de que era un poco difícil tener plantas en nuestro colon, ¿no? Y se pusieron a investigar realmente qué eran estas vainas que tenemos dentro de nosotros y se dieron cuenta que era todo un ecosistema compuesto por distintos microorganismos como hongos, parásitos, virus, pero sobre todo, en su amplia mayoría, por bacterias. ¿Ya? Y se les dio el nombre de bacterias probióticas porque probio significa que favorecen la vida. Y es porque son bacterias que suelen tener beneficios sobre nuestra salud y empiezan a más bien coordinar con nuestras propias células humanas para ver qué es lo mejor para todos, ¿no? Eso en biología lo llamamos simbiosis, una relación simbiótica de mutuo beneficio. Entonces, se dieron cuenta de esto y luego empezaron a investigarlas más y más y empezaron a contarlas. Y se dieron con la sorpresa de que solo en el colon, ojo, ya se está investigando que hay bacterias en los pulmones también, ¿ah? Uy, ya nos metemos en otro tema. Yo creo que hay bacterias en todo el cuerpo, la verdad, pero ya la historia me dará la razón, como dijo Fidel Castro en algún momento de su vida. Bueno, se dieron cuenta de que en nuestro colon tenemos más bacterias que células humanas en todo el resto de nuestro cuerpo. O sea, en el fondo estamos más compuestos por bacterias que por células humanas. Somos más bacteria que humano. Y lo curioso es que en el mundo natural, entre esta interacción entre bacteria y célula humana, en el mundo natural funciona algo parecido como una democracia, ¿no? Se trata de respetar y proteger los intereses de la mayoría. Y la mayoría en nuestro cuerpo no somos nosotros, son las bacterias. Entonces son ellas las que toman las decisiones sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Y te voy a poner algunos ejemplos. La mayor parte de serotonina este neurotransmisor del bienestar que todos tenemos dentro, la mayoría de serotonina se produce en nuestro sistema digestivo y se produce gracias a esta interacción con las bacterias probióticas que tenemos dentro de nosotros. Entonces, de alguna u otra manera, las bacterias probióticas en nuestro colon están decidiendo cómo nos sentimos diariamente, ¿no? Están decidiendo nuestro estado de ánimo, es alucinante. Lo segundo es que la mayoría de nuestras células inmunológicas también se encuentran ahí. Y en conversación con estas bacterias probióticas también deciden cómo van regulando
la inflamación en nuestro cuerpo y la defensa frente a potenciales enemigos, ¿no? Entonces, casi todo se decía ahí. Y ya se ha visto, y eso lo muestra la imagen, que estas bacterias probióticas están relacionadas no solo con enfermedades digestivas, obviamente, sino con enfermedades del hígado, obesidad, diabetes, eventos cardiovasculares, cáncer y muchos otros tipos de enfermedades crónico-degenerativas, como el Alzheimer incluso. Entonces, ¿cuál será nuestro mejor aliado para cuidar este ecosistema microscópico que vive dentro de nosotros y que aparentemente nos supera en número y que está tomando diariamente todas las decisiones con respecto a cómo debería funcionar nuestro cuerpo? Nos hemos ido dado cuenta con los estudios año tras año que estas bacterias probióticas necesitan ser cuidadas, ¿no? Y que necesitan mantener variedad, la variedad ayuda, y que necesitan mantener calidad, ¿no? Y para eso nos hemos ido dando cuenta que lo mejor es ingerir, ¿no? Repoblar este ecosistema con las bacterias correctas para que tomen las mejores decisiones que nos puedan favorecer a todos como un único sistema, un único organismo, que es nuestro propio cuerpo humano, ¿no? Tenemos allá afuera en el mercado un montón de opciones de probióticos. Yo en general confío mucho en la marca Fusion por un montón de razones, ¿ya? Y esto da para otra charla, en verdad. Creo que queda pendiente con mucho gusto. Por todos sus procesos tecnológicos, toda la innovación, ni te cuento. Ya no existe nada como esto en el mundo todavía, ¿no? El chiste del avance tecnológico y científico es que pronto debería haber otra marca que sea tan buena como la nuestra y que eso nos impulse a seguir avanzando, ¿no? Pero por ahora no hay nada como esto en el mundo. O sea, algo que combine la más alta biotecnología con insumos 100% naturales provenientes de la biodiversidad de la Amazonía, eso no existe. Entonces, tenemos esta fuente de probióticos que tiene más de 10.000 millones de bacterias probióticas activas, vivas y resistentes al ácido. ¿Qué quiero decir con esto? En tu estómago tienes ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico nosotros lo usamos para desinfectar inodoros y lo llamamos en mi país, no sé cómo lo llaman en el tuyo, ácido muriático, ¿no? Que es un ácido que tiene relación con la muerte, imagínate, así de feo le hemos puesto aquí en Perú. Pero es que es uno de los ácidos más fuertes que existen en el mundo. Y ese es el que tenemos en nuestro estómago. Es capaz de pulverizar minerales enteros. Entonces, si es que los probióticos que estás consumiendo no son capaces de resistir este ácido, va a llegar un cementerio de bacterias probióticas a tu colon. Y yo creo que eso no va a ser tan beneficioso para ti. Entonces, lo primero es que Fusion se asegura de que estas bacterias lleguen intactas a donde tienen que llegar. Y encima lo combina con otros ingredientes naturales, como la pulpa de granadilla, que es súper buena para el sistema digestivo, en particular para proteger las paredes del estómago, el agua y manto, la chicoria, entre otros ingredientes. Tomando un solo sobre de esto al día, mientras más mejor en general, y tú solito te vas a ir autolimitando y autogestionando como un adulto responsable que eres, viendo cuánta necesidad de líquido tiene tu cuerpo, cuánto riesgo tienes tú de tener algún problema digestivo, cómo te vas sintiendo. También vas a ir ajustando tú mismo tus propios presupuestos, no vas a decir, pucha, si tomo 10 Floralips al día, tal vez ya no voy a poder tomar otros productos. Entonces tú mismo vas a ir ajustando en conversación tal vez con la persona que te asesora, pero desde consumir uno al día, la salud de cualquier persona podría cambiar. Y es uno de los productos más seguros que hemos creado como marca, porque lo pueden consumir incluso adultos mayores con múltiples enfermedades, lo pueden consumir mujeres gestantes, mujeres que están dando de lactar e incluso bebés que inician la alimentación complementaria que es a partir de los 6 años. Entonces, con eso los quería dejar. Estoy feliz de poder compartirles esta información, de poder escuchar sus preguntas también, si es que hubiera alguna en estos minutos que todavía tenemos. Y los dejo con esta frase que a mí me representa mucho, que es, animémonos a construir juntos el mundo que todos queremos, ¿no? Y yo creo que depende mucho de las decisiones que en conjunto vayamos tomando en el día a día y de trabajar en sinergia para poder lograr todos juntos
ese futuro que todos queremos. Gracias, los dejo con mi TikTok, síganme porque ahí subo información, no tan seguido como quisiera porque estoy 24/7 en el hospital, pero van a encontrar información muy valiosa que muy probablemente no encuentren en otros lados. Así que nada, muchas gracias y feliz de escuchar o leer alguna pregunta que tengan. Wow, Javier, qué súper información. Como dices tú, podíamos quedarnos aquí Ujú. toda la noche para que tú nos dieras, nos transmitieras todos esos conocimientos que tienes. Súper valiosa, súper importante la información que nos diste. Definitivamente tenemos que cuidar ese intestino. Con todo lo que tú dices, pues hay cosas que no sabíamos, ya las vamos a tener en cuenta y vamos a convertirnos en unos asesores más profesionales de bienestar con esta maravilla de información que nos das y con el Floralí, por supuesto, que lo amo por ese producto fue que conocí yo a Fusion. Qué Bueno, como tu chévere. tiempo es limitado, solo vamos a dar 5 minutitos de preguntas, ¿ok? Va Salma Genial. primero que levantó la mano, después Yulisa y después Josué. Adelante, Salma. Hola, buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por esa súper información. Nos habló así, la mente. Yo tengo una preguntita. Normalmente la gente se me acerca, me tengo inflamación por lo que como y yo siempre les digo 7 días de Prunex, se acaban el Prunex, ¿verdad? Dependiendo de cómo ustedes vayan tolerando y luego Floralib. O podría entrar de un solo con el Floralib o sí sería bueno siempre hacer los 7 días de Prunex. Muy bien, qué buena pregunta. Me encanta. En realidad, en general, el Prunex, tanto al inicio como cada cierto tiempo, es recomendable porque ayudamos a nuestro tubo digestivo, ¿no? A poder limpiar esos excesos de desechos que regularmente no, a veces no podemos expulsar con suficiente eficiencia o efectividad. Entonces, está muy bien. A mí me encanta esa recomendación de iniciar con 7 días de Prunes y 7 días de Floralif. Entonces lo estás haciendo muy bien y te felicito por eso. Lo que tal vez agregaría, y agregaría que es algo que yo veo mucho en mi entorno a veces, es que a veces nos quedamos prendidos del Prunex, ¿no? Hay gente que le da y le da el Prunex, al Prunex y al Prunex todo el año, ¿no? Prunex en verano, invierno, otoño, primavera. Y el Prunex no está diseñado para ser un producto de consumo diario eterno, ¿no? Está diseñado para ayudar cada cierto tiempo y yo confío mucho en la capacidad de cada persona de autogestionarlo, ¿no? De hacerse esa limpieza, ¿no? Pero el que sí o sí ayuda muchísimo consumirlo diariamente sin falta es el Floralif, ¿no? O sea, si podemos ayudar a que la mayoría de personas a las que nosotros queremos y queremos cuidar, a que tomen al menos un Floralif diario, ya estamos. Ya estamos. Sabemos que esa persona casi indiscutiblemente va a tener una mejor salud, independientemente de otras decisiones que puede ir tomando para seguir mejorando. Así que muy bien, está muy bien, es ideal comenzar con Prunex, pero lo más importante a largo plazo es poder sostener el Floralif, ¿no? Okay. Muchas Muchas gracias. gracias. Yulisa, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Gracias pues por toda la capacitación que nos dio. Les saludo desde Nicaragua. Qué Yo gusto. tengo varias, a mí me buscan mucho pues muchas personas por la famosa bacteria del Helicobacter. Entonces, mucha gente me dice que se toman el tratamiento que el médico les recomienda pero las personas quedan mal. Incluso tengo varios clientes que me dicen que se han repetido el tratamiento médico hasta 3 veces, pero las personas me dicen, sigo, estoy mal y no aguanto. Entonces, yo siempre les sugiero por lo menos unos 3 meses seguidos de Floralip como mínimo. Las personas mejoran increíblemente, mejoran enormemente. Entonces, ¿está correcto? Quiero escuchar su opinión. Genial, bacán. Eh, Me encanta que en Latinoamérica pareciera que somos un solo país, ¿no? Tenemos los mismos problemas, es alucinante. Yo cada vez que viajo a otros países, bueno, este año que pasó, el 2025, nos tocó reunirnos en Bogotá, ¿no? Con varios de ustedes.
Y bueno, este año nos vamos a reunir aquí en Lima. Y bueno, antes nos tocó reunirnos en Quito, me acuerdo, antes de la pandemia. Y bueno, después creo que fue en Barranquilla. Yo no pude ir porque estaba trabajando como médico rural. No podía viajar porque era el único médico ahí. Y sí, es alucinante. Sufrimos de casi lo mismo, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria que en varios países que tienen mayores avances científicos y mejores políticas de salud, ya casi lo han eliminado. Pero para la mayoría de Latinoamérica, incluyendo varios de los países en donde estamos nosotros como marca, todavía sigue siendo un problema prevalente, muy frecuente. Es más, se dice que en mi país, en Perú, 8 de cada 10 personas tienen el helicobacter, tienen infección por helicobacter. La pregunta del millón siempre es, ojo, hay que separar una persona que está infectada, o sea, que tiene la bacteria viviendo dentro de ella, que es una bacteria mala en este caso, patógena, o sea, que genera enfermedad, versus una persona que desarrolla síntomas. La infección no siempre genera síntomas, puede ser silenciosa, puede ser asintomática. Y muchos aprendimos eso, algunos por primera vez, los que no se dedican a la salud en el COVID, ¿no? La mayoría de la transmisión del COVID, y es por eso que se volvió una pandemia, es porque la mayoría no hacía síntomas, pero contagiaba. Y los pocos que hacían síntomas, pues a veces terminaban con resultados nefastos de salud. Entonces, la mayoría, al menos en mi país, y yo creería que en Latinoamérica es similar, está infectada por Helicobacter pylori. Pero muy pocos desarrollan síntomas. Y dentro de los síntomas, el más frecuente es la distensión abdominal, sensación de llenura, algunos pueden tener flatulencia, sensación de ardor estomacal, entre otras, ¿no? Sensación de reflujo, náuseas, acidez, entre otros síntomas similares, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta es una bacteria que es muy resistente a muchos tipos de tratamientos porque se va a la parte final de nuestro estómago, que se llama el antro, es la parte final del estómago, y ahí hace su casita. Hemos visto que el estómago produce un ácido tan potente que puede pulverizar minerales enteros, entonces el Helicobacter lo que hace es en esa casita la alcaliniza para que el ácido cuando llega no le haga ni cosquillitas, ¿no? Entonces ahí se queda y puede permanecer ahí toda la vida si no logramos eliminarlo. Y no solo puede generar síntomas, sino que es una de las pocas bacterias que puede generar cáncer. ¿Ya? Ese es lo problemático del Helicobacter. Entonces, desde el punto de vista médico, tenemos varios tratamientos y si es un tratamiento fuerte, ¿no? Normalmente combina al menos 2 antibióticos con otras medicinas que se toman por al menos 2 semanas y puede ser mucho más. Esto sí, evidentemente, tiene que estar bajo estricta supervisión médica y con controles posteriores, pero nos hemos dado cuenta que a veces una primera ronda de tratamiento médico, una segunda ronda de tratamiento médico y no hay mejoría. Entonces, ¿qué tal? Mucha gente siempre piensa, y a mí me encanta un libro, uno de los primeros que leí en este negocio, que es Los secretos de la mente millonaria, dice una frase que a mí me gustó, la decidí hacer la mía, que es, yo siempre elijo las dos cosas, ¿no? Muchas veces, sé que no ha sido la pregunta, pero muchas veces a mí se me preguntan, oye, Javier, y si que tome Floralif o que tome los antibióticos. Y yo siempre digo, ¿por qué no los dos? O sea, ¿por qué no darle lo mejor que tiene la medicina moderna occidental, pero también darle lo mejor que tiene la naturaleza, juntos? Sobre todo tomando en cuenta que el Helicobacter pylori es un rival que nos va a costar vencer. Entonces, que le dé con todo, que el médico use lo mejor que tiene, por la formación que tiene, que van a ser principalmente medicamentos, antibióticos, entre otras cosas, y con Fusion utilicemos también lo mejor que tenemos, que es el Floralif. Claro, si es que estás tratando de combatir una bacteria tan poderosa, no le vas a dar un Floralif diario, pues, ¿no? O sea, tal vez 2, ¿no? Tal vez 3. Y a mí me gusta, en mi caso, combinarlo, por ejemplo, dependiendo de la disponibilidad en cada país, con el Veramás o con el Bioprotect o con algún otro producto que también eleve tus defensas para que pueda combatir mejor la infección, ¿no? Y entre todo eso, esperar que sean tus propias defensas las que terminen de erradicar esa bacteria, ¿ya? Entonces, como les comento, es una bacteria que nos genera muchos problemas a nosotros como Latinoamérica, que luchamos bastante contra ella, y que sí la podemos ir venciendo. Lo mejor, en mi humilde opinión, es combinar las dos cosas, nutracéuticos con el tratamiento médico convencional, y ir cuidando a la persona de ahí en adelante y seguir con sus controles, ¿no?
Muchas gracias, gracias. Adelante, José, tenemos unos minutitos. Genial, genial. Gracias por la oportunidad, Javier. De verdad, muchísimas gracias. Súper pedagógico, súper clara tu capacitación. Y Gracias. quería aprovechar en preguntarte desde tu visión holística, porque comentaste algo que actualmente como que somos adictos al pan, adictos al gluten, adictos a las harinas. Y yo leía que en realidad sí, porque contienen sustancias opioides, opiáceos. Por eso estamos consume y consume y eso causa daños a nivel intestinal, digestivo. ¿Cómo ves tú esta evolución, el crecimiento, el posible daño a nivel mundial del consumo excesivo de gluten? ¿Y por qué debería ser casi una obligación si queremos cuidar nuestra salud consumir Floralip? Si Floralip podría ayudar a este problema mundial que es el exceso de gluten en todos los alimentos. Genial, genial. Gracias por la pregunta. Y bueno, sí, o sea, en realidad lo que mencionas de las harinas refinadas y ultraprocesadas que consumimos diariamente en forma de panes, queques, tortas, tortillas, galletas, entre otras cosas, son un problema serio para la salud global, como tú mismo has mencionado, porque les añaden compuestos que generan una disminución de la sensación de saciedad, es decir, no nos vamos a saciar nunca con ellos, y que encima generan una necesidad de repetir la conducta, que es decir, volver a ingerirlos y volver a ingerirlos. Yo creo que se nos ha salido de la mano, y eso también lo discuten en esta revista que les menciono, se nos ha ido un poquito de la mano el tema de promover el libre mercado, ¿no? Que a mí me encanta, ojo, yo no es que tenga nada, me encanta el tema del libre mercado, me gusta que el mercado se regule solo y todo lo que quieran, pero para algunos temas, sobre todo tomando en cuenta que la salud es un derecho universal, que es un derecho humano básico que hay que proteger, ¿no? Y que el Estado tiene la responsabilidad de protegerlo, que los Estados tienen la obligación de cuidarlo, ¿no? A capa y espada. No se debió dejar que la industria alimentaria se autorregule solita y que los clientes, de acuerdo a su demanda, sean los que regulen la venta de estos alimentos. Porque los seres humanos no siempre tomamos las mejores decisiones en diferentes momentos de nuestras vidas y hay poblaciones más vulnerables que otras, como los niños, los adolescentes, los adultos mayores, en donde tal vez ni siquiera tienen completa agencia sobre sus propias decisiones, ¿no? Entonces, tenemos que proteger el acceso a la salud y en realidad como comunidad internacional debimos haber intervenido cuando nos dimos cuenta que las industrias alimentarias les estaban vendiendo cualquier porquería, disculpen la palabra, pero cualquier tontería a la población. O sea, ahí debió haber una intervención estatal y no hubiéramos llegado a la realidad que tenemos hoy. Pero dijimos, no, dejemos la libertad, ¿no? Si ellos están comprando en completa libertad, pues está bien, no vamos a ir contra ellos. Entonces, se nos ha salido de las manos. Ya hay varios países que están empezando, por ejemplo, a tomar decisiones fuertes como para prohibir la publicidad de estos alimentos ultraprocesados que va dirigida hacia la población infantil. Ya lo han prohibido, o sea, no hay forma que Red Bull, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no tengo nada contra Red Bull, me parece chévere que apoye los deportes extremos, por ejemplo, pero no puede dirigir su publicidad a los niños, pues, porque no les va a hacer bien. Entonces ya están empezando a regular ese tema, pero bueno, mientras tanto no vamos a esperar que sobre todo Latinoamérica, que a veces se duerme un poquito y se demora un poco más en ajustar estas cosas, el que sea el Estado el que nos salve, ¿no? A veces no tenemos las mejores autoridades políticas. Aquí en mi país se han cambiado de presidenta como 9 veces, creo. Entonces, de esperar a que ellos hagan algo al respecto podría demorar un poquito mucho. Entonces, lo que podemos ir haciendo es ir generando conciencia, ¿no? Compartiendo este tipo de reuniones, este tipo de información a la gente que más amamos y queremos y que quiere escuchar y decirle, oye, estamos consumiendo un montón de cosas que nos están haciendo daño,
podemos empezar a hacer algo diferente. Y ese hacer algo diferente podría ser empezar a tomar Floralif y empezar a tomarlo juntos y empezar a mandarnos fotos cuando lo tomamos. Oye, son las 8 de la noche y hoy todavía no tomó Floralif. Te mando una foto, me lo voy a preparar ahorita, ¿no? Tal vez es en esos pequeños cambios que podemos hacer, lograr grandes resultados en conjunto, ¿no? Ok, muchísimas gracias nuevamente, Javier. Creo que tú ya tienes otro compromiso, entonces tus palabras finales, pero antes, Julio César, por favor, nos ayudas con una foto. Todos los leones de diamantes que están conectados, aprovechen, pongan sus cámaras, por favor. ¿Nos Perfecto. avisas, Julio César? Sí, claro. Bien, foto a la 1, todos los que quieran aparecer, foto a las 2. Ahí están apareciendo cámaras y foto a las 3. Listo. Perfecto. Ahora sí, Javier, tus palabras finales. Muy bien, nada, los invito a que nos ayuden bueno, Álvaro como líder y bueno, a todo este movimiento a llevar a salud al mundo desde nuestro propio ejemplo, ¿no? Fácil es hablar y decir cosas, pero nuestro ejemplo puede arrastrar y llevarnos hacia construir un mundo mucho más sano, próspero y feliz. Así que nada, contamos con ustedes y cualquier cosa también cuentan conmigo. Abrazos para todos.